Buenos días y bienvenido a este acto para mí absolutamente entrañable, que es la presentación de este libro, 50 años de cirugía, 1951-2001, que ha escrito nuestro queridísimo académico, el profesor Fernando Gómez Ferrer Bayo, decano actualmente de este colegio de académicos, porque es el más antiguo de todos nosotros y al que deseo felicitar porque ha sido capaz a sus 94 años, él dice que casi 95, con una lucidez extraordinaria que pueden ustedes comprobar cuando lean el libro, hacer un abordaje de la cirugía durante 50 años, los que ha supuesto su extraordinaria carrera profesional. Por eso creo que una de las satisfacciones que como presidenta, a la que le quedan ya pocas semanas para seguir en el cargo, ha tenido a lo largo de todo este tiempo ha sido la presentación de este libro que todos ustedes pueden tener en sus manos. Para que vean además lo bien encuadernado que está y cuya iconografía es totalmente una maravilla, que él ha conservado celosamente a lo largo de muchos años. El profesor Fernando Gómez Ferrer creo que no necesita presentación ante ninguno de los que están aquí. Es de la Universidad de Valencia, ha tenido a lo largo, desde que acabó la licenciatura, pues todos los cargos posibles, todo el escalafón que muchos de nosotros hemos recorrido, desde los asistentes, los famosos penenes, como nos llamaban en aquel momento, a ser profesor titular por oposición y finalmente catedrático de cirugía de la Universidad de Valencia. Su largo periplo existencial le ha llevado, por otra parte, a cursar una serie de estancias en el extranjero, en Alemania, con una beca Humboldt, si no recuerdo mal, y posteriormente en Chicago. Y si me permite, y él me lo permite, yo aún recuerdo haber llegado a ser alumna de él unos cuantos años, cuando todos comentábamos ese profesor alto, rubio y guapo que acaba de llegar de Estados Unidos. Él había estado también en la Universidad de Illinois, en Chicago, y desde allí también había vuelto tras una estancia. Sus méritos están bien recogidos en el texto que tienen ustedes allí, no solamente su larga trayectoria en la Universidad de Valencia, donde ha desempeñado todos los cargos hasta la cátedra en 1986, exactamente, me acuerdo muy bien porque yo era en aquel momento decana de la Facultad de Medicina y tuve la satisfacción entonces de que él entrara como catedrático de cirugía. Me van a permitir, además, que haga también referencia a su larga trayectoria como jefe de psiquiatría, qué acto fallido, como jefe de cirugía del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Él, desde que empezó a trabajar a las órdenes y bajo la magistratura del profesor Carlos Carbonell, estuvo trabajando en el servicio del Hospital Clínico de Valencia. Aquí hay algunos de sus discípulos, he visto al doctor Ortega, luego les dirigirá la palabra el doctor Sabater. Y eso le ganó un prestigio excepcional en el campo de la cirugía.
Era frecuente que cuando a alguien le decían, bueno, esto es un problema para una intervención quirúrgica, el comentario era, bueno, pero que te opere Gómez Ferrer. Eso era algo tradicional en nuestro hospital clínico, porque el profesor Gómez Ferrer tenía unas manos, yo diría que prodigiosas. Me va a permitir él que recuerde una anécdota que he confirmado con el doctor Mir, que trabajó con él en sus tiempos, que en unas oposiciones de las antiguas que se celebraban en Madrid, un tribunal que no sé si es que no era muy proclive a votarlo a él, porque habría otros contrincantes, había un ejercicio práctico que creo que consistía en una intervención quirúrgica compleja. Extirpación de un bocio, o sea, en este área del organismo, y el doctor Gómez Ferrer sorprendió a propios y extraños llevando a cabo una intervención extraordinaria y en un tiempo absolutamente también extraordinario. Por lo tanto, él me permite que yo recuerde esta anécdota porque a pesar de no pertenecer yo al mundo de la cirugía, se hizo verdaderamente famosa. Desde entonces, su trayectoria en este servicio hospitalario ha sido magnífica, como lo prueban muchos de sus discípulos que están hoy aquí. Si leen ustedes la introducción al libro que acaba de publicar, allí están reseñados no solo todos sus artículos y trabajos, sino también todos los premios que ha recibido a lo largo de estos años. La Gran Cruz del Mérito Militar, la Medalla de Oro de varias universidades italianas, Padua, Messina, del Instituto Médico Valenciano, es miembro honorario de la Academia de Cirugía de Lyon, es miembro honorario de la Asociación Francesa, socio de honor de la Sociedad Española, de la Sociedad Valenciana de Cirugía y un largo etcétera, además de ser también miembro de honor de la Asociación Interamericana de Medicina y Salud. Por tanto, el currículum le avala de una manera extraordinaria. Y encima hemos tenido la suerte de que haya conservado hasta este mismo momento esa lucidez que le ha permitido escribir este magnífico texto que pueden ustedes tener entre sus manos. Pero a mí me gustaría, y quiero saludar en estos momentos a su hermano Álvaro Gómez Ferrer, catedrático de Arquitectura y académico de la Real Academia de Bellas Artes, a su primo Javier Gómez Ferrer. Hay varios Gómez Ferrer presentes entre el público. Quiero destacar algo que va más allá de su trayectoria profesional. El profesor Gómez Ferrer, como me consta, porque hemos tenido la suerte de conversar muchas veces, ha sido un gran amante de su familia. Su familia, mujer, sus hijos, han sido para él una de las causas fundamentales de su existencia. Ha sido un padre y un esposo entrañable y el cuidado de su familia ha sido para él la otra gran pasión de su vida, la cirugía y su familia. Y por eso quiero recordar también a su familia, en especial a una persona de su familia, a su hija Rocío, con la que tuve la inmensa suerte de tener mucho contacto. Por eso creo que esto retrata, más allá de la trayectoria profesional, al que ha sido un gran hombre en su vida personal, con además unos intereses culturales
que le llevan a seguir yendo todavía a la ópera, a pesar de que algunos de nosotros nos hemos ido distanciando un poco con el tiempo de estos menesteres. Fernando, perdona que te tutee en estos momentos, es para mí una gran satisfacción y un honor haber sido primero tu alumna y ser en este momento la que tiene la suerte de que al presidir esta academia te haga este reconocimiento especial que tu libro 50 años de cirugía merece. Enhorabuena, Fernando, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bien, a continuación, porque sé que él también lo quería así, le voy a pasar la palabra al actual jefe del servicio de cirugía de nuestro hospital, el profesor Luis Sabater, que ha sido un queridísimo discípulo del profesor Gómez Ferrer, al que él creo que tienen una relación estrechísima de afecto y de respeto mutuos. Lo he podido observar cuando he hablado con ellos. Por tanto, Luis, tienes la palabra.
A continuación tiene la palabra el profesor Fernando Gómez Ferrer. ¿Queréis sentar? Sí. Tengo 94 años, me puedo sentar. Y también puedo leer alguna cosita. En primer lugar, un homenaje a mis padres, a que lo dedico con una dedicatoria muy cariñosa, tanto para mi madre como para mi padre, que me influyó en la pasión sobre el trabajo y sobre la cirugía. Este libro tiene una justificación y os lo voy a decir en 2 palabras. Hace muchísimos años había un catedrático muy mayor y la gente decía, pero don fulano, con los años que tiene usted, no nos deje nada escrito, no nos cuenta algo de su vida y sabéis casi seguro a quién me refiero. Pues no nos dejan nada de su vida. Yo eso lo pensé y al final dije, pero caray, si ahora tengo tiempo, por desgracia, pues yo perdí mi mujer hace 4 años y ha habido los problemas que me han impedido hacer esto, hasta que al final he encontrado a Nacho, que me ha ayudado a escribirlo, porque yo ni siquiera sé escribir a máquina. Bueno, pues dicho esto, vamos a justificar esto. Hace ya muchos años que recibí una esperada carta. Gracias por los servicios prestados. Desde este momento, y siguiendo el ejemplo de mi padre, dejé el bisturí con gran dolor. Todos los compañeros que me conocen y familiares conocen mi pasión. Como voy a cumplir 95, no puedo dejar de escribir algo de lo que fueron los mejores 50 años de mi vida. Escribir algo sobre ellos me tranquiliza, pensando que alguien haga uso de lo que yo digo y hago. Ayudar ha sido la norma de mi vida. ¿Por qué este doctor no nos cuenta algo de sus 50 años? Me jubilé con algo más de 71 y parece una incongruencia escribir un libro, por pequeño que sea, sobre la cirugía del siglo XX, cuando ésta se ha desarrollado tanto en los últimos años. Es más bien un resumen de la labor apasionada de un cirujano por vocación desde su infancia. La vida de un cirujano actual no tiene mucho que ver con la de los años 50. Es por eso que me he decidido a escribir y publicar estas páginas a los 94 años, que actualmente no van a interesar a casi nadie, ya que casi todos mis amigos y compañeros han fallecido. Yo solo me atrevo a relatar cómo era la cirugía en aquel tiempo. A lo largo de estos 50 años hemos asistido a profundos cambios en la universidad. El cambio más profundo ha sido la desaparición de la cirugía general en la cual me formé. Cuando yo llegué a Chicago en 1958, me preguntaron, oiga, ¿y usted qué cosas ha operado? ¿Qué sabe usted de cirugía? Y se quedaron muy sorprendidos cuando les dije que he operado desde tiroides hasta juanetes, pasando por tórax, abdomen y extremidades. Eso allí era inconcebible, no se lo podían creer. En nuestras primeras oposiciones a cátedra, yo llevaba un programa de más de 100, 150, ya no me acuerdo cuántas lecciones, que incluían además la neurocirugía y la urología. Teníamos que saber de todo, mucho, pero
temas de una hora, ¿eh? Hoy en día la cirugía se ha fragmentado no solo en las especialidades, sino en subespecialidades, llegando a ser órgano específica en una determinada patología como puedan ser las varices. No existe ninguna razón para creer que esta tendencia no vaya a continuar, sino por el contrario. El progreso de la cirugía solo será posible si se continúa con la superespecialidad. Los pacientes buscan al mejor especialista en su problema porque saben que con él tendrán el mejor resultado. Mi vocación por la cirugía general no me impidió, al acceder a la jefatura de servicio, fomentar la separación de la cirugía mamaria, la torácica y la cardiovascular. No quisiera que este libro fuera un currículum, aunque descubriera todos los cambios que ha sufrido la cirugía en estos 50 años que he ejercido. Podría hablar de la enseñanza, de la investigación, de la evolución. Bastaría detenerse en los trasplantes, en la laparoscopia. Quisiera solamente, de la forma más amena posible, contaros algunas vivencias, anécdotas, éxitos y fracasos para que no os durmáis, que yo llamaría operaciones para el recuerdo. Al comenzar mis estudios de medicina en 1947, me aconsejaron que asistiera a alguna intervención quirúrgica para ver si mi vocación, que parecía cantada por ser hijo de un prestigioso cirujano, era cierta. Operaba un urólogo, un hidrocele, bajo anestesia local en una clínica privada. Hacía mucho calor. El enfermo se quejaba lastimosamente cuando el cirujano abrió la albujínea con valentía, como él decía. Yo noté un sudor frío y náuseas que con dificultad me permitieron acercarme hasta el vecino cuarto de baño. Me desperté en el suelo, en medio de un charco y bajo la mirada compasiva de unas monjitas. Afortunadamente, ese suceso no me dejó huella y fue el primero y último mareo que he tenido en mi vida quirúrgica. En 1951 gané por oposición la plaza de alumno interno de cirugía, junto con algunos otros compañeros que conocéis todos, sobre todo era López Merino, fue el que, y Juan Luis Barcia, que éramos los que andábamos en la cabeza. En 1951 gané por oposición la plaza de alumno interno, dependiendo entonces del Ministerio de Educación Nacional. Y entré a formar parte del staff del profesor Gascó, que trabajaba en un moderno quirófano diseñado por el profesor Martín Lagos, con 3 mesas de operaciones, una junto a otra. Por ejemplo, se hacía simultáneamente una toracoplastia, una resección gástrica, un cuello de fémur. Las operaciones sucias se dejaban para el final. Auténtica cirugía general con la que me formé. Nada que ver con los quirófanos inteligentes de hoy en día, ni los dedicados solo a ciertas especialidades. En aquella época, el Hospital Clínico estaba ubicado junto al Hospital Provincial y a él acudían solo los pobres de solemnidad, con una patología muy grave. Era un hospital antiquísimo, con salas en forma de crucero y camas a los lados de las columnas, con un altar en el centro. Nuestra ronda nocturna como alumnos internos por las noches era fantasmagórica, para poner penicilinas cada 3 horas. Las toses de los tuberculosos y de los asmáticos rompían el silencio junto con los quejidos de otros pacientes. La deshidratación la tratábamos con enemas, pues los sueros provocaban con frecuencia fuertes reacciones,
y jamás olvidaré a un peritonítico que se bebió el orinal del vecino en pleno delirio antes de fallecer. Un recuerdo importante de cada uno de nosotros es la primera vez que realizamos una intervención de envergadura, una neumonectomía, una amputación de recto. Pero lo que nunca se nos olvida es la primera apéndice y la primera hernia. El primero lo hice en una guardia siendo un alumno interno con 22 años, ayudado por el doctor Galvis, que después sería catedrático de ginecología. Y la hernia la hice al salir de estar de guardia haciendo el servicio militar en Alicante, como alférez en Alicante, ayudado por el gran cirujano Carlos van der Hofstadt, que fue miembro de esta Real Academia, gran amigo y magnífico cirujano, a quien yo, entre paréntesis, vi por primera vez hacer una gastrectomía en 25 minutos. Me incluí en el equipo del profesor Carbonell a continuación, recién llegado a Valencia para ir formándome en cirugía y seguir la carrera universitaria, si era posible, para lo cual comencé a trabajar mi tesis doctoral, que acabaría en el 56, sobre la fisiopatología de la embolia pulmonar. Por aquel entonces había un auge en la patología funcional de von Berman y reflexógena de Lerich, enfrentados a los defensores de la patología organicista científica de Jiménez Díaz. Solo puedo decir que después de publicar mi tesis, nunca jamás he oído hablar de los reflejos pulmocoronarios, pulmobronquiales, etcétera, etcétera. Yo no encontré nunca estos reflejos en mis experiencias en animales vivos. Durante los veranos, en aquella época, yo solía coger el trenecito y me iba a París, porque allí había un cirujano extraordinario que se llamaba Dibost. Y aquí puedo contar una anécdota. Mi amistad con el profesor Peraquia fue grande con estos cursos que hemos establecido al final de nuestros años. Y una vez venía a Valencia, me invitó él para ver operar un cáncer de esófago en Milán. Y yo le dije, Alberto, ¿tú has estado en París? Dice, sí. ¿Tú has visto operar a Dibost? Dice, sí. Dice, ¿por qué lo dices? Dice, porque operamos igual. Como ayudante de clases prácticas y cirujano de guardia en el año 54, acudió una enferma con una embolia de la bifurcación de la femoral. Llamé sucesivamente al profesor Cano y al profesor Carbonell para que la operaran, pues sabía de su interés, como ellos, el mío también propio. Como no había material, cogí mi Vespa y me fui a mi casa a por el material que había traído de París y el verano anterior. No había trombosis secundaria. Saqué el trombo, cerré la arteria y la enferma revascularizó su pierna y Carmen Serrano Pizarroso, me acuerdo del nombre, se fue a su casa andando. Han pasado 50 años, lo recuerdo como si fuera hoy mismo. En el invierno de 1956 me encontraba en el mismísimo Chirurgische Universitätsklinik de Heidelberg con una beca Humboldt. Era el último hospital que habían construido en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y por estar en Heidelberg no había sido bombardeado. Estaba disfrutando de una beca Humboldt y el profesor Bauer me dio una habitación en el propio hospital, mesa y mantel, para gozar de la mejor cirugía de Europa de entonces. Alemania ya tenía entonces una buena red de autopistas. Habían sido las primeras del mundo y vehículos de gran potencia.
no había limitación de velocidad en Alemania. Cada día llegaban un buen número de accidentes, sobre todo de moto, pues el alcohol sin casco o con casco de cuero era una fuente de complicaciones. El profesor Bauer era el profesor más prestigioso, el cirujano más prestigioso de Alemania en aquella época, y mantenía un pulso con la Mercedes-Benz y con la BMW para limitar la velocidad de las autopistas. Como tampoco había servicio de helicópteros, se le ocurrió la idea de llevar el quirófano a la carretera. Montó unos vehículos que en realidad eran quirófanos transportables. Y el día que se estrenó, yo estaba de guardia. Me invitaron a acompañar al equipo quirúrgico y en el autobahn de Frankfurt, cerca de Darmstadt, fui testigo de la primera esplenectomía realizada en la carretera, creo que en la historia de la cirugía. No fue la única atención que tuve en Alemania. A esa clínica acudían casi todas las neuralgias del trigémino de Alemania y de fuera para electrocoagular el ganglio de Gasser. Como habían tantas, yo aprendí rápidamente qué ángulo había que tomar, un ángulo, otro ángulo, para llegar al agujero oval donde está el ganglio de Gasser. Y vieron que lo hacía y me dejaron hacerlo. Hice muchas. Y esa técnica la publiqué en español en 1958 y luego se acreditó con ciertas modificaciones. Nada más acabar el año de la beca Humboldt, rechacé la oferta de quedarme a trabajar en Alemania y obtuve por concurso nacional la beca de la Universidad de Illinois, donde acudí pasando por Nueva York. Voy a acortar un poco esto. Junto con el doctor Weinberg en Chicago, habíamos realizado un trabajo experimental sobre implantación de la arteria mamaria interna en el miocardio. Recuerdo que la practiqué en un paciente que sufrió un grave infarto, creyendo que era la primera vez que se practicaba en España. La prensa estaba muy interesada y salió en la prensa de Madrid, pero Rabago alegó que él la había hecho antes. Sin embargo, lo que me valió fue nuestro trabajo en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery de 1961. Otra intervención aún más interesante fue la de una obstrucción de la vena femoral, que daba la impresión flemográfica de una compresión externa. Mi gran sorpresa al abrir fue que se trataba de una degeneración quística de su propia pared. Resequé la pared interna de los quistes de la vena femoral y restablecí la circulación venosa. Pero publiqué, este trabajo lo publiqué en el Journal of Cardiovascular Surgery en el 66, constituyendo un caso único en la literatura mundial, por lo que la llamé endoflebectomía. Los fracasos en el diagnóstico son también experiencias que no se olvidan. Se trataba de una niña recién nacida. Al nacer se ahogaba y hubo que hacerle una traqueotomía de urgencia. Los otorrinos informaron que no había nada patológico por encima de las cuerdas ni por debajo. Pensé en una anomalía del arco aórtico que comprimiera la tráquea por debajo, pero no teníamos ni angiografía ni TAC. Era el año 64. La radio de tórax era dudosa y el timo era grande. La operé. Extirpé parte del timo, no encontré arco aórtico que la cerrara y la familia
cerró, bueno, la niña se recuperó y se fueron a ver al doctor Hollinger a Chicago, el mejor otorrino del mundo, que la diagnosticó de una parálisis congénita de las cuerdas bucales. Intervenciones en el curso de congresos. Estas intervenciones siempre han sido peligrosas, tanto para el enfermo como para el cirujano. Por los años 60, en una ocasión acudí a una ciudad de Castilla-La Mancha para ayudar a mi jefe a una resección pulmonar por un absceso crónico. La operación fue muy larga, las adherencias inflamatorias casi pétreas y por tanto la hemorragia muy importante. El cirujano me dejó cerrar el tórax porque tenía que bajar a dar la conferencia al salón de actos. El corazón del enfermo fibriló. Masaje cardíaco eficaz. Yo sabía que yo había estado con Lillehei en Minnesota y yo sabía que con una corriente de 110 voltios se podía desfibrilar. Pedí 2 cucharas soperas, 2 hilos de luz con un enchufe, los 2 cables del hilo a cada enchufe y cogidos con unas pinzas de madera, puse las cucharas en contacto con el miocardio. Una rápida tocada con el enchufe desfibriló el corazón. Pudimos cerrar el tórax sin problemas. Tampoco sé de nadie que haya podido hacer esto nunca. Imaginación mediterránea. Algo que nunca se puede olvidar son las muertes en la mesa de operaciones. Morte in tabula. Yo he tenido 2. En los 50 años de ejercicio continuado e intensísimo, la primera fue la de un joven que sufrió una rotura múltiple hepática cuando realizaba una maniobra a un camión que lo aplastó contra una pared. Aquello fue un intento inútil de hacer un packing, un paciente falleció en la mesa. La otra fue un error diagnóstico mío, mejor dicho, un exceso de confianza, realizando una lombectomía hepática ampliada por un tumor del lóbulo derecho ampliado, lo cual ocasionó que, por supuesto, pues se acabó la sangre del quirófano y el paciente, a pesar del packing, pues murió. 2 muertes operatorias entre 15 o 20.000 operaciones, tampoco está mucho. También he tenido una reacción, también he tenido un paciente que tuvo una reacción anestésica en una operación sencilla, dando una parada cardiorrespiratoria, que no respondió durante 45 minutos a todas las maniobras de masaje cardíaco, respiración asistida, etc. Dimos cuenta a la familia de lo ocurrido. La mujer de la limpieza comenzó su tarea en el quirófano antes de que llegaran a por el cadáver. Nos fuimos a cambiar de ropa, estábamos cambiándonos, cuando entró la señora muerta de sorpresa y de miedo, diciéndonos que el muerto se movía. Resucitó él solo, sin ninguna ayuda de nada. Ya no estaba intubado. Y curiosamente, ese enfermo no tuvo ninguna secuela neurológica. Desde entonces, se puede creer en la muerte aparente o no. Dice un aforismo suajili que un hombre solo necesita agua y voluntad. Otra operación inolvidable fue en septiembre de 1984, cuando la realicé en un campamento llamado Loliondo, que es muy conocido por su riqueza en leones de melena negra,
durante unas vacaciones, como es natural, situado entre la reserva del Serengeti en Tanzania y la del Masai Mara en Kenia, a 3 horas de avioneta de Arusha. Estábamos cenando, era el anochecer, la víspera de abandonar ese campamento para ir a otra reserva. Cuando llegó en ese momento un guerrero masái corriendo como siempre van ellos, refiriendo que su compañero había sido herido por un búfalo y había perdido mucha sangre, por lo que solicitaba un vehículo para recogerlo, pues estaba 3 horas corriendo. Es sabido que los masáis todavía cazan los búfalos con arcos y flechas y lanzas y que la virilidad de ellos se demuestra matando de esta forma a un león. Fue el Toyota y al cabo de 2 horas llegó con el enfermo. Mientras tanto, vaciamos la mesa de cenar, preparamos todas las servilletas, toallas, etcétera, que podíamos para preparar una mesa operatoria, por si acaso, y lo acostamos sobre la estrecha mesa de madera. El cazador profesional con que yo iba a cazar, tenía la costumbre de llevar un pequeño botiquín. Pero curiosamente en ese pequeño botiquín solo había unas pinzas curvas. Solo tenía unas pinzas de Kelly. Sin luz eléctrica y poca cosa más, encontré un destrozo por asta de búfalo en el Triángulo de Escarpa. Sin anestesia y con agua por boca como reanimación, encontré la arteria sana, pero la vena femoral común destrozada. No podía dar más detalle. Comprimiendo la herida con la mano izquierda, pude rodearla e irme hacia arriba porque la vena estaba desgarrada hacia la ilíaca. Le abrí con un cuchillo de estos que en África es muy frecuente tener cuchillos muy afilados, que se semeja a un bisturí, y llegué hasta bastante más arriba, hasta llegar hasta donde la vena estaba en buenas condiciones. Comprimiendo con la mano izquierda la herida de la femoral y con la mano derecha disecando con la pinza de Kelly que tenía, pasé unos hilos de coser del costurero de mi mujer para ligar la vena ilíaca. El enfermo siguió viviendo, lavamos todo aquello, cerramos la piel con esparadrapo, no había agujas ni había nada, y tenemos que decir que el herido pasó la noche tumbado junto al campamento, vigilado por su compañero, como siempre de pie. A la mañana siguiente me despedí de ellos, el enfermo herido, tumbado bajo el árbol, tapado con su manta de colores, y su compañero de pie con una lanza por si acudía alguna hiena. 15 días después volví a España y en el último avión que me llevaba a Valencia me enteré que Paquirri había muerto por una lesión similar, parecida a la misma, en la misma fecha en que yo había operado al Masái. ¿Estamos predestinados? Era septiembre de 1984. Formación continuada. Quisiera resaltar la gran importancia que tiene la asistencia a congresos y cursos para conseguir la continuidad en la formación, incluso para despertar nuevas ideas. Como lo que me ocurrió en Toulouse, en un videoforum que organizaba cada año el doctor Fourtanier. Estaba realizando una operación de Taylor y al ver cómo sangraba el estómago, le dije a mi vecino, el profesor Jorge Puig Lacalle, que solía asistir también,
Y le dije, oye, eso es como un gastroquiri, eso es una hemorragia continua. Él muy discretamente dijo que sí y se calló. Pero yo en ese mismo momento me di cuenta que para denervar exactamente el estómago tiene dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach. Lo pensé en todo ese momento. Y que por lo tanto, para hacer una vagotomía proximal completa, había que seccionar los dos. Por lo tanto, había que abrir el estómago de arriba abajo, lo cual sería tremendo. Y es preciso seccionar todas las capas del estómago sin abrirlo, y para ello contamos con las grapadoras. Inicié pronto un trabajo experimental realizando y además una vagotomía troncular posterior y lo llamé gastrectomía lineal anterior. Esta operación la realicé por primera vez por la laparoscopia cuando tuvimos instrumentos adecuados y fue objeto de 5 tesis doctorales que estudiaron distintos parámetros. Es conocida en Francia y en otros países con mi nombre y ha caído en desuso por ser hoy en día tratada esta infección médicamente. Recuerdo que fui invitado por el doctor Cadier a operar en el Hospital Erasmus de Bruselas. Fui invitado para hacer una especie de carrera. El doctor Cadier iba a realizar una supraselectiva y yo iba a realizar la operación mía. Como Cadier sabía que yo iba rápido y él no quería ser vencido, en el consenso público ordenó que filmasen primero a él y fue tanta la prisa que después de pintar todo el abdomen con betadine y poner los paños, el betadine aquel estaba muy cargado, pues lo roció con alcohol. En un afán de ir más deprisa, para pinchar para poder entrar con los laparoscopios, pues no se le ocurrió más que pinchar con el bisturí eléctrico. El enfermo ardió de arriba abajo, los paños quirúrgicos ardieron todos y aquello mandó cortar rápidamente la televisión, no se grabó y, bueno, dijo que pasara a los televisores a mi quirófano. Yo acabé en media hora, él acabó 2 horas después y el enfermo se quedó con tratamiento de quemaduras en ambos flancos. Voy a abreviar porque esto es otra operación también que me habían invitado a operar en Túnez junto con un grupo de distinguidos cirujanos laparoscópicos franceses e italianos. Pero bueno, vamos a dejar esto. Y vamos por la última sorpresa. En cuanto a las armas de fuego, tengo que relatar un caso clínico que debería de estar incluido entre las operaciones para el recuerdo. Una mañana estaba yo operando aquí, en el 3er piso, y avisaron con gran urgencia y gran follón de ambulancias y de policía y de todo, de que en el quirófano de urgencia había un militar que había sufrido un atentado al salir del patio de su casa. Los ayudantes acabaron la operación que estaba haciendo yo. El militar sangraba por el cráneo debido a una herida en sedal, puesto que le habían disparado en oblicuo y el proyectil no había entrado en el cráneo, sino que había resbalado por encima del cráneo y había seccionado todo el cuero cabelludo. Se había hecho rápidamente, venía intubado ya. El doctor Chulia se ocupó de hacerlo muy bien. El militar sangraba por el cráneo y
yo me entretenía ir suturando su cráneo mientras venía información de un TAC. Yo pedí... La radiografía nos indicaba que el proyectil había entrado por la axila derecha y había salido, que estaba en la axila izquierda. ¿Por dónde había pasado el proyectil? De axila derecha a axila izquierda, ¿qué trayecto tiene? Pues no tiene más que el mediastino superior. Yo decía, yo estaba cosiéndole el cráneo y decía, pero este hombre ¿cómo no se muere? Decía, por dónde ha pasado tiene que morirse. Y el milagro es que el proyectil, un TAC posterior, nos demostró que había pasado por un hueso vertebral, sin tocar la médula ósea, sin tocar aorta, sin tocar cava, sin tocar nada. Había pasado de un lado a otro por un cuerpo vertebral. Es esto un milagro, ¿no? Bueno, entonces ya yo ahora quisiera que mi ayudante, el doctor Ignacio Pérez, diga unas palabras. Tenía interés porque ha trabajado conmigo y tenía... Lo primero de todo, buenas tardes a todos los presentes. Y lo que voy a leer a continuación son unas palabras que han sido escritas en nombre de don Fernando Gómez Ferrer Bayo, con la intención de reflejar su pensamiento, su manera de vivir la medicina y sobre todo su profunda vocación. Dice así: el bisturí descansa, pero el alma sigue viva. Después de medio siglo de dedicación a la cirugía, de madrugadas en el quirófano, de decisiones vitales con la precisión del pensamiento y la templanza en las manos, este libro no solo cierra una etapa profesional, sino una historia de amor a la medicina y al ser humano. La vocación no se jubila, el deseo de vivir permanece, y este libro es mi forma de seguir tendiendo la mano, aunque ya no lleve guantes estériles. Que estas memorias puedan ser un reflejo de vida plena, de entrega y de ilusión constante por aprender, enseñar y vivir. Querría dar gracias también, sobre todo, a su familia y en especial a Lucía, quien ha hecho posible que toda esta aventura pues haya sucedido de escribir su obra. Lucía es la nieta de don Fernando, amiga mía. Sobre todo gracias a don Fernando por confiar en mí para contarme su historia, escribirla y ahora estar leyendo estas palabras, y por haberme permitido acompañarle en algo tan personal y tan lleno de sentido. Como ya le he dicho en varias ocasiones, me ha regalado una experiencia que nunca olvidaré. Muchas gracias. Bien. Don Juan creo que quería pronunciar unas palabras. No. Bueno, no estaba previsto, pero bueno. Voy a ser breve, a mi conciencia. He tenido la fortuna de convivir, de dar muy malos ratos en cirugías muy difíciles con el actualmente homenajeado. Quiero decir que pertenece posiblemente a la familia más prestigiosa en la medicina valenciana, la de los Gómez Ferrer. Tuve la suerte, el honor de seguir la trayectoria como catedrático de pediatría, el quinto yo, de don Ramón Gómez Ferrer, el abuelo del homenajeado, que fue el primero. Por tanto, esto obligado es entroncarlo dentro de esa familia que prácticamente en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana tiene una calle, una plaza, un jardín a don Ramón Gómez Ferrer dedicado a esta familia. En segundo lugar, querría también relatar brevemente que no he conocido cirujano con mayor pericia práctica de don Fernando Gómez Ferrer. Seguramente una de las cirugías más peliagudas, más difíciles, más problemáticas que hay es la de las malformaciones cardiorrespiratorias del recién nacido, porque prácticamente en ello va la vida o la muerte del niño. Yo he visto operar hernias de Boix-d'Alec, que prácticamente hasta bien poco eran una sentencia de muerte,
y atresias complejas de esófago con una pericia que a nadie le he visto igual. Hay otra cuestión que para mí es importante y es la dedicación a esto, a la asistencia. Nosotros, que entonces éramos o residentes o prácticamente acabados de la especialidad, cuando teníamos un problema importante, difícil en niños, llevábamos a don Fernando Gómez Ferrer. Y jamás, al igual que su maestro, al igual que don Carlos Carbonell, jamás pude ver si le llamábamos, las 24 horas eran disponibles, aunque le llamáramos a las 3 de la madrugada, don Fernando tiene un talante un poco duro. Pues bueno, a las 3 o las 4 de la mañana, cuando uno pensaba que lo iban a chorrear, aún venía con la sonrisa y con la amabilidad y la afabilidad. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por el ejemplo y espero tener la fortuna de continuar viéndonos con cierta asiduidad durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Yo lamento que no estuviera previsto para haber puesto otro horario que alguien más deseara intervenir, porque estoy segura de que muchos de los académicos asistentes y discípulos del profesor Gómez Ferrer les hubiera gustado decir unas palabras, pero nuestro tiempo se ha acabado. Él ha tenido la gentileza de invitarnos a tomar un aperitivo. Yo solo quiero terminar, por supuesto, dándole las gracias a Fernando Gómez Ferrer por ser él, precisamente por ser él el que nos representa a esta Real Academia con su antigüedad y su buen hacer a lo largo de tantos años. Dar las gracias a todos los que han asistido, tanto de su familia como académicos, discípulos, a la presidenta del Ilustre Colegio de Médicos, y quería también darle las gracias no solo al presidente de honor de la Academia, sino al profesor Justo Medrano, que ha venido expresamente desde Alicante, lo cual tiene un mérito extraordinario dada la situación meteorológica, y que fue vicepresidente de esta academia en su tiempo. Fernando, muchas gracias de nuevo. Esta academia te estará eternamente agradecida por tu labor y por tu actividad continua con nosotros. Gracias en nombre de todos.